Entonces, vamos, equipo de producción, vamos a intentarlo una vez más, porque la agilidad es iteraciones y además de manera incremental. ¿Ya? Así que, vamos, Álida, por favor, ya estás al aire. ¿Nos escuchas? Ya. Álida, estás silenciada. Ahora estás desmuteada. Ya. Bueno, ahora de nada, disculpar por la falla técnica. Espero ahora sí poder compartir un rato con ustedes sin interrupciones. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos fluido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Joaquín, que también es parte del equipo de producción, nos va a ayudar proyectando tu presentación para que podamos ahí compartir el ancho de banda. Perfecto. Y eso, tú te dedicas a explayarte con tus experiencias y ahí tú vas haciendo ahí un par de señas o algo para que Joaquín vaya avanzando en la presentación. ¿Ya? Eso. Joaquín. Sí, estoy en eso, todavía en eso. Wait Perfecto. a minute. No me digas que también tiene la misma compañía, ¿no? La misma compañía de internet. Claro, espérate. Vamos. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Sí, te escuchamos. Sí, ahí sí. Eso, entonces vamos, equipo de producción, por favor suba la presentación. Joaquín va a estar ahí presente haciendo ahí los cambios de luces. Y Álida, tienes 40 minutos desde ahora para poder deleitarnos con todas tus experiencias de implementación y cómo la ISO 27001 realmente sí se puede vincular con la agilidad porque las personas somos las mismas, las conductas, los comportamientos somos los mismos, entonces realmente hay varios puntos de vinculación. Así que Joaquín y yo nos vamos a ir al backstage, así que adelante, Álida, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias por esperarme. Antes que nada, comentarles de qué vamos a hablar, para que tengamos un lenguaje común, para que podamos entendernos, ya que no precisamente vamos a hablar de herramientas de ciberseguridad, vamos a hablar de una norma. Y yo sé que a los técnicos, a los que somos muy especialistas, muy operativos en el área de las TI, no nos gusta el tema, no les gusta mucho el tema de las normas. No vamos a hablar de herramientas, no vamos a hablar de controles, no vamos a hablar de el cloud, no vamos a hablar de esas cosas complicadas con nombres raros que todos normalmente utilizamos, sino que vamos a hablar de una norma, pero en el marco de la seguridad de la información. Vamos a intentar acercarnos un poco más a la norma de manera más amigable para evitar precisamente esa discrepancia que siempre tenemos, que no nos gustan las restricciones, no nos gusta la parte normativa. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del escenario y las bases de la seguridad de la información. Ojo, no de la ciberseguridad, sino de la seguridad de la información, de los aspectos claves de un sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a hablar de la norma ISO 27001 como herramienta de gestión en el marco de la seguridad de la información y vamos a intentar desmitificar algunos aspectos de la implantación de un sistema de gestión. Todo el mundo piensa que es muy complicado, que es muy difícil, que es muy teórico y realmente se pueden aprovechar muchas de las herramientas que normalmente en materia de ciberseguridad utilizamos. ¿Cambiamos? Ok, en el marco de toda esta, en el panorama de toda esta, el escenario que requerimos para hablar de sistema de gestión de seguridad de la información, aparecen muchos conceptos y muchas definiciones y muchas palabras que a algunos les suenan del día a día, otros no tanto, pero temas como el phishing, el ransomware, el cloud, la privacidad de los datos, todo va enmarcado en torno a la información. ¿Qué necesitamos nosotros? Desde el punto de vista de la seguridad de la información, necesitamos protegerla.
pero no estamos hablando solamente de datos tecnológicos. Si vemos la siguiente lámina, la siguiente pantalla, podemos mirar que la seguridad de la información está a un nivel, podríamos decir que intermedio, entre la seguridad de activos y la ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad de activos, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de personas, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de información. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, ya dejamos por fuera una cantidad de elementos y nos centramos en documentos, en conocimiento y en elementos tecnológicos. Recordemos que la información siempre va a estar basada en datos organizados que transmiten un mensaje, pero a nosotros nos preocupa desde el punto de vista de la seguridad proteger la información. No debemos confundir ciberseguridad con seguridad de la información, porque la norma ISO de la que vamos a hablar no es una norma estrictamente tecnológica, es una norma que aplica a muchos controles de seguridad informática, pero no necesariamente y no exclusivamente. La seguridad de la información, como pueden ver en la pantalla, abarca la seguridad de las aplicaciones, la seguridad en la red, la seguridad de Internet, la seguridad del Internet de las cosas que está tan de moda, la protección de la información frente a cualquier tipo de amenaza, incluyendo las amenazas que ya conocemos de ciberseguridad. Recordemos que las vulnerabilidades, ya nuestros compañeros previos lo han mencionado, es una debilidad que tiene la empresa frente a la posibilidad de ser atacada. Siempre hablamos del atacante que viene de fuera, de la amenaza. Y continuando con el hilo de lo que han venido transmitiendo, tengamos clara la primera premisa. Seguridad de la información no es lo mismo que ciberseguridad. Otra de las premisas que tenemos que tener en cuenta es que partimos, aunque estemos en un ámbito tecnológico, el foco fundamental son las personas. Todo problema, toda situación especial de seguridad relacionada con nuestra información o con nuestra organización, inicia y finaliza con una persona. Por tanto, tenemos que desmitificar entonces conceptos como el del hacker. Yo sé que para muchos de ustedes puede resultar un concepto muy romántico, muy bonito, para otros puede resultar muy preocupante. En todo caso, el hacker no necesariamente es un ciberdelincuente y no todos los ciberdelincuentes son hackers. La Academia de la Lengua de España hace poco publicó que hacker es sencillamente un experto informático. Por tanto, no nos sorprenda que tengamos problemas o ataques informáticos o ataques a nuestra información por parte de personas que no lo esperaríamos, como puede ser ese chiquillo que aparece allí o que no se parecen ni remotamente a los que están en las películas, que son los que tenemos en la pantalla, como los chicos de los Rápidos y Furiosos, como Neo, el de Matrix, etcétera, etcétera. El riesgo de, ya ustedes lo tienen clarísimo cuando estamos hablando de ciberseguridad, el riesgo de que se corrompa, se pierda, se altere de alguna manera nuestra información, siempre está presente y no necesariamente en una persona con un perfil definido como hacker. Entonces, tenemos que centrarnos en que la información, sea información técnica, por llamarla así, información digital y la información en general, conocimiento, información en papel, datos importantes, datos de clientes, todo esto hay que gestionarlo y hay que protegerlo. Entonces, cuando hablamos de una ISO 27001, estamos hablando de una norma, una herramienta que nos va a ayudar a proteger nuestra información, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de gestión, del punto de vista global. ¿Seguimos? ¿Seguimos, por favor? Ok. Los tres elementos fundamentales, seguro que ustedes lo conocen ampliamente, de la seguridad de la información, tienen que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Sabemos que la confidencialidad es la propiedad que impide la divulgación de la información, la integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas y la disponibilidad sencillamente tener acceso a la información de manera cuando se requiera, en el momento que se requiera y por las personas que se requiera. Entonces esos tres elementos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que tanto necesitamos para la información digital, también lo necesitamos para la información en general. Recordemos que la información abarca conocimiento, abarca documentos, documentos impresos y mucho más. No solamente tangibles, sino también elementos intangibles como las experiencias previas de nuestros trabajadores. Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando, cambiamos, no solamente de confidencialidad, integridad y disponibilidad, sino también de otras características, como puede ser el no repudio, la auditabilidad y la confiabilidad. Detengámonos un momentito en esto. Un sistema de gestión de la seguridad de la información debería proteger la información en todos sus aspectos, fundamentalmente en eso que constituyen la famosa tríada, que son los que les acabo de comentar, confiabilidad, integridad, disponibilidad, que se conocen como CID o CIA, y no tiene nada que ver con la Organización de Inteligencia de Estados Unidos, sino sencillamente un acrónimo de sus letras iniciales, CIA o CID. Decía que también que esto incluye un término o una característica como por ejemplo el no repudio, la posibilidad de que el emisor y el receptor no puedan negar la emisión o el envío o la recepción de esa información. La seguridad de la información también implica, aparte de ese no repudio, la auditabilidad, la posibilidad de que se audite y que se comprueben los resultados basados en evidencias. Y también implica confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de que los resultados sean válidos, que los datos sean confiables, y ya por allí vamos conformando una estructura de, entre comillas, características que tienen que ser verificadas no solamente en la información digital, sino también en la información en general. ¿Ok? ¿Seguimos? Cuando hablamos de, seguimos. Cuando hablamos de la seguridad de la información, entonces tenemos que proteger esa información. Tenemos que proteger los activos de la información porque la información es lo más valioso que tiene la organización. Por el valor que tiene para el negocio, tenemos que protegerlo de vulnerabilidades, de las amenazas y tenemos que utilizar precisamente lo que vinimos a contar, que son las herramientas y prácticas que conllevan controles. Entonces, si hacemos una secuencia, vemos las cosas al estilo proceso secuencial, vemos una necesidad de protección, unos sistemas de protección, y esos sistemas de protección están basados en herramientas. Una de esas herramientas es la familia ISO 27000. Fíjense que no estoy hablando de ISO 27001, estoy hablando de una familia de normas, porque las normas a nivel de la organización ISO se gestionan por familias. Seguro que todos ustedes han oído hablar de la ISO 9000, aunque realmente la norma que se certifica es la ISO 9001. Cuando hablamos del sistema de gestión de calidad, certificamos, implementamos un sistema bajo ISO 9001. Cuando hablamos de sistemas de medio ambiente, tenemos la familia de normas ISO 14000, pero se certifican bajo la norma ISO 14001, porque la familia 14 es la dedicada a medio ambiente, la familia 9 es la dedicada a calidad, y en este caso vamos a hablar de la familia 27000, que tiene que ver con buenas prácticas relativas a la seguridad de la información. ¿Ok? La idea es proteger la información basados en una práctica o en una metodología muy amplia, muy extensa y que puede resultar desde lo más simple hasta lo más complicado, que es la gestión de riesgos. ¿Seguimos? ¿Cambiamos? Ok. La familia de normas ISO 27000 es una familia, como les comentaba, un grupo de normas
Para empezar, son voluntarias. Son emitidas por la Organización Internacional de Normalización y por la Comisión Electrotécnica Internacional. Por eso vemos que el título generalmente presenta ISO y EC, ISO IS 27001. Entonces ya por allí nos vamos acercando a que por qué las normas tienen esa nomenclatura, tienen esa identificación. Entonces ISO, porque la genera la Organización Internacional de Estandarización, IS, porque es en colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional, y el número, el 27, corresponde a la familia de normas que se dedica a este tema en particular, y termina en 01 porque por convención internacional, la 01 es la norma certificable en todas las normas que impliquen sistemas de gestión. La norma que termina en 00, que es una norma que apoya a la norma ISO 27001, o sea, la ISO 27000, es una norma estrictamente de vocabulario. Hacker, cibercrimen, firewall, aunque la mayor parte de las personas ya se manejan con el lenguaje informático, hay muchas palabras que son relativas a la seguridad de la información y están plenamente desarrolladas en la ISO 27000. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque resulta que para implementar un sistema de gestión bajo ISO 27001 tenemos que tener a la mano el vocabulario utilizado por la ISO 27000 y apoyarnos también en la norma ISO 27002. La ISO 27002 es una ampliación de un anexo que tiene la ISO 27001 para implementar controles. ¿Qué tipo de controles? Controles de seguridad. Entonces, resultaría hasta cierto punto reducido o incompleto intentar implementar un sistema de gestión bajo ISO 27001 sin apoyarnos en la 27002. La 27002 no es certificable, pero es una norma que nos indica cuáles son las mejores prácticas en materia de controles basados en los mismos controles que aparecen sugeridos, ojo que no son obligatorios, en la norma ISO 27001. Ya vamos a ampliar la información, pero lo importante es que tengamos claro que la 27001 nos da requisitos y la 27002 nos amplía el panorama, nos ofrece unas mejores prácticas y nos detalla los controles que vamos a aplicar cuando hacemos el análisis de riesgos según ISO 27001. ¿Cambiamos? La familia de normas tiene muchas más normas que vamos a utilizar de manera voluntaria si quisiéramos. No necesariamente hay que adquirirlas ni aplicarlas, pero puede ser interesante en caso tal de que nos apliquen determinados casos particulares. Existe la ISO 27003, que son buenas prácticas adicionales, la 27005 que habla de riesgos, hay una que habla de seguridad en la nube, que es la 27017, la 27701 que tiene que ver con el régimen de protección de datos, específicamente de datos personales, dado que en Europa es súper importante el tema asociado a las restricciones legales del manejo de ficheros de datos personales a nivel de empresa. Entonces, se ha generado una larga lista de normas de la familia 27000. Continuando con nuestra intención de presentar, de acercarnos más a la 27001, que es la que nos interesa realmente, hablemos un poquito de ella. La ISO 27001 es el estándar más conocido en materia de seguridad de la información, es voluntaria, aplica a cualquier organización y allí presentamos una segunda premisa. Si la primera premisa era no confundir ciberseguridad con seguridad de la información, la segunda premisa es que la 27001 no es una norma tecnológica, es una norma de gestión que implica algunos controles que pueden aterrizar en temas tecnológicos, pero es una norma de gestión, es una norma que se enmarca en la misma estructura de las demás normas ISO de gestión. Implica generar un contexto, implica generar una política, cosas que muchas veces no nos gustan, escribir procedimientos,
implica también hacer auditorías, generar no conformidades y revisarlas y evitar que vuelvan a suceder. También implica hacer revisiones periódicas, inspecciones y muchas más cosas que son comunes a los sistemas de gestión. No necesariamente estamos hablando, como les comentaba, de una norma, entre comillas, técnica. El objetivo de esta norma es gestionar y controlar un sistema de gestión de seguridad de la información. Una norma certificable y contiene un conjunto de elementos y actividades relacionadas que interactúan a través de políticas y herramientas que permiten que la empresa cumpla sus objetivos o cumpla su misión. ¿Cuál es la misión en este caso particular? Pues proteger sus activos de información, proteger su información, proteger la confidencialidad, la disponibilidad y los demás elementos que constituyen la seguridad de la información. ¿Pasamos? También es importante recalcar que las normas ISO, ya que las conocemos y las hemos implementado en la mayor parte de las empresas, ahora tienen una estructura común que permite que se integren. Entonces, cuando estamos hablando de integración y de la norma ISO 27001, cabe perfectamente la posibilidad de integrar la norma ISO 27001 con todas las normas de gestión que ya se conocen y se utilizan ampliamente por parte de nuestras empresas. Estamos hablando del sistema de gestión de calidad bajo 9001, el sistema de gestión ambiental bajo 14001, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo 45001, que son, digamos, las tres más conocidas, las que llaman las trinormas, calidad, medio ambiente y seguridad. Sin embargo, cuando nos movemos en el ámbito tecnológico, tendemos a asociar la información con otras cosas, además de la calidad, el medio ambiente y la seguridad, que son la continuidad del negocio, la gestión de los activos e inclusive cosas que pueden sonar tan siniestras como la gestión antisoborno. Entonces resulta que a través del soborno puede haber una fuga o una falla de seguridad, por tanto puede ser interesante gestionar de manera simultánea un sistema de gestión bajo ISO 37001 y uno de seguridad de la información. Generalmente, no sé si lo habrán visto, en muchas empresas implementan de manera simultánea la ISO 22301, que es la norma relativa a continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque una falla de seguridad de la información puede perfectamente impedir, bloquear o alterar la continuidad de cualquier negocio. Ya sabemos que entre los riesgos que hay que analizar a raíz de una ISO 22301, tenemos que revisar temas relativos a la seguridad de la información e inclusive a la seguridad. Entonces, ya poniéndonos en contexto, tenemos una norma que es integrable con las demás normas que se estila aplicar a nivel general en las empresas, una norma voluntaria y una norma que es aplicable a cualquier empresa. Y cuando les digo cualquier empresa, estamos hablando tanto de un banco, que ya sabemos que son los líderes en implementación de ISO 27001, pero también estamos hablando de hoteles, de una clínica, podemos estar hablando de una empresa pequeña desarrolladora de páginas web y de empresas que pareciera que no la necesitan, como podría ser una clínica estética pequeñita, una pyme como una clínica estética. Pero ¿qué pasa? A lo mejor una clínica estética, que es una pyme, necesita resguardar la información de sus clientes porque resulta que son famosos, importantes y se viven haciendo cirugías plásticas y cosas por el estilo. Y esa información es confidencial, por tanto, hay que proteger la confidencialidad y la integridad de esa información. ¿Pasamos? ¿Seguimos? Cuando hablamos de la norma, desde el punto de vista de las normas ISO, todas las normas ISO de gestión tienen la misma estructura. Una estructura que está basada en 10 puntos, que no vamos a entrar a mucho nivel de detalle porque no es el tema, pero se conoce como anexo SL. El anexo SL implica 10 puntos normativos o 10 títulos que constituyen el índice de todas las normas ISO. Estamos hablando de los puntos 1, 2 y 3, que generalmente casi nadie los lee o a casi nadie le interesan
porque no son auditables, que tienen que ver con el objeto de la norma, el alcance de la norma, las referencias normativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del punto 4, que es lo que tenemos en pantalla, tenemos una estructura que vale la pena desde el punto de vista del conocimiento general. Revisemos un momento solamente para saber que contiene los mismos elementos de una norma ISO convencional. Un punto 4 dedicado al contexto, un punto 5 relativo al liderazgo, un punto 6 relativo a la planificación, y ese nos interesa muchísimo desde el punto de vista de seguridad de la información, un punto 7 relativo a soporte, que tiene que ver con las actividades que sirven para dar apoyo a la operación, pero no constituyen la operación en sí, un punto 8 que tiene que ver con la operación o ejecución, un punto 9 que tiene que ver con evaluación de desempeño y un punto 10 que tiene que ver con mejora. Nos interesan especialmente en este punto, en esta pantalla, que además de los puntos normativos existe un anexo A. El anexo A de la norma va a ser algo así como el gran elemento diferenciador. Ese anexo A nos va a permitir identificar, después de hacer un análisis de riesgos, porque hay que hacer un análisis de riesgos en la fase de planificación, en el punto 6, este anexo A nos va a permitir precisamente hacer lo que a los informáticos más les gusta, que es precisamente diseñar e implementar controles y hacer pruebas y todas estas cosas que protegen la información o el aspecto tecnológico de la empresa. ¿Seguimos? Uy, se nos quedó pegadita. Ok. Esta es la estructura del anexo A. El anexo A cuenta con una serie de controles que implican desarrollar cosas como políticas de seguridad, prácticas de seguridad frente al tema de los recursos humanos, seguridad de las comunicaciones, relación con los proveedores. Fíjense que no estamos hablando de temas estrictamente tecnológicos. Resulta ser que las vulnerabilidades pueden aparecer en cuestiones que a veces ni siquiera las pensaríamos. Hace poco a una de las empresas con las cuales yo trabajo le levantaron una no conformidad por no haber considerado en su análisis de riesgos bajo ISO 27001 que a pocos metros de distancia del edificio donde está funcionando estaban construyendo una bencinera, una estación de servicio de combustible. Entonces, pareciera que tiene que ver, pero resulta que a nivel de riesgos, de posibilidad de no acceso, posibilidad de una explosión, posibilidad de un estallido social en el cual hay problemas y empiezan a bloquear y a proteger las bencineras. Hay infinidad de posibilidades de eventos que llaman disruptivos o de interrupción de servicio, que se vea alterada la continuidad del negocio, incluyendo la posibilidad de que no se tenga acceso a la información. Entonces, cosas como el hecho de que tenemos una gasolinera, una bencinera cerca. En muchos casos, en los edificios actuales están pasando, como hay edificios de oficinas que contemplan múltiples instalaciones o oficinas, han llegado a aparecer consulados, por ejemplo, en el mismo edificio donde funciona nuestra empresa. Un consulado en la oficina, en el mismo edificio donde funciona nuestra empresa, es un factor de riesgo, por las razones que sean, por un atentado, por un evento diplomático, por muchas razones puede haber algún problema o puede haber algún tipo de interrupción del flujo de información. Alguien por intentar obtener información de uno de nuestros vecinos puede alterar nuestras redes, nuestro acceso a la electricidad, por ejemplo, y ya sabemos de la relación directa que existe entre electricidad y información digital, e inclusive entre electricidad y acceso directo de las personas
a donde está la información de manera física. Entonces, todo este conglomerado de controles implica revisar más de 100, son 114, opciones de acciones que podríamos tener que realizar, que revisar en caso de que nos apliquen. A muchas empresas le aplican muchos de los controles. La gente se asusta cuando ve la ISO 27002, porque es una ampliación de esto y en ella aparecen detallados los 114 controles que están dentro de estas 18 áreas que estamos viendo. Sin embargo, no todas las empresas no le aplican todos. Hay una política, por ejemplo, de dispositivos móviles. Si la empresa no cuenta con dispositivos móviles a nivel de empresa, evidentemente ese control no le aplica. Si la empresa no tiene dispositivos portátiles que le suministre a su personal y solamente cuesta, entonces no tiene por qué generar documentos o controles relativos a sencillamente cosas que no tiene. Si continuamos con la próxima pantalla, podemos ver que la norma, vista de manera panorámica, tiene esos elementos que ya vimos: contexto, liderazgo, planificación, recursos, operación, evaluación de desempeño y mejora, pero se centra fundamentalmente en la identificación de riesgos y un elemento que es súper característico de la norma ISO 27001, que es algo que se denomina SOA. SOA por sus iniciales en inglés, pero en castellano no es otra cosa que la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad, así como en la ISO 9001, hay que hacer obligatoriamente una evaluación de satisfacción de clientes, porque está destinada a tener a los clientes contentos, y la ISO 14001 hay que hacer una evaluación de los aspectos ambientales, porque es una norma ambiental. La declaración de aplicabilidad es el elemento fundamental de la ISO 27001 y no es otra cosa que la selección de los controles que le apliquen a la empresa de ese cuadro que vimos previamente y de alguna manera el compromiso de la empresa con esos controles. Entonces, la declaración de aplicabilidad es perfectamente una tabla o una lista de los controles que le aplican a la empresa desde el punto de vista de los riesgos a los cuales podría estar sometida. O sea, no tenemos que hacer una declaración de aplicabilidad con los 114 controles. Sencillamente, a mi empresa pequeñita le aplica los controles relativos a seguridad física de las instalaciones, a dispositivos móviles, pero por ejemplo, si yo no tengo nada en la nube, no me aplican para nada los elementos que están incluidos en la parte, los controles relativos a la nube. En todo caso, la tercera información importante que podría salir de acá es que una vez elaborada la matriz de riesgos o identificados los riesgos que podrían afectar a la empresa a nivel de seguridad de la información, entonces se puede hacer una declaración de aplicabilidad. Y ese es el primer documento importante, relevante, que surge de la implementación de una ISO 27001, el famoso SOA. ¿Por qué? Porque de allí van a salir todos los controles, todas las acciones para proteger la seguridad de la información, para proteger la información de la empresa, perdón. Ahí aparece un numerito que también pueda que les haga algo de ruido, que es el 31.000, porque nos dice que ISO 31.000 es... Ya sabemos que a la organización ISO le encanta generar normas. Hay una norma que se dedica específicamente, está diseñada para gestionar riesgos. La ISO 31.000 no es una norma certificable, pero es una norma que presenta una secuencia de actividades que nos puede permitir, digamos, alinear el análisis, la gestión de nuestros riesgos, si no queremos utilizar, por ejemplo, la 27005, que es la norma específica de gestión de riesgos en materia de seguridad de la información. Pero es una cuestión de estilo y una cuestión de ver qué es lo que realmente necesito como empresa una vez que he identificado los riesgos. ¿Seguimos? Ok, entonces los aspectos clave de la norma.
Uno, la gestión de riesgos. Segundo, el SOA o declaración de aplicabilidad. Y tercero, se los digo de tercero, pero realmente es la base de muchas de las normas ISO de gestión, más no definitivamente de todas, el concepto denominado mejora continua. Para todos está claro que la mejora continua implica siempre estar realizando mejores prácticas, pero la mejora continua a nivel ISO implica mucho más que eso. Cuando hablamos de mejora continua, intuitivamente ya todos sabemos que tenemos que mejorar los numeritos, que este año tiene que mejorar los indicadores, etcétera, etcétera. Pero a nivel ISO, les repito, estar involucrado en un proceso de mejora continua implica aplicar lo que se denomina ciclo de Deming, que es eso que ustedes tienen allí en un circulito, que no es otra cosa que establecer prácticas basadas en 4 pilares. Esos 4 pilares son la planificación, la ejecución, la verificación y la actuación, o sea, la toma de medidas en caso tal de que lo planificado, lo ejecutado y lo verificado no coincida o se pueda ejecutar de mejor manera. Entonces, ese famoso ciclo de mejora continua o ciclo PHBA se denomina PHBA, seguro que muchos de ustedes lo conocen, por un acrónimo de sus iniciales, la P de planificar, la H de hacer, la B de verificar y la A de actuar. Sin embargo, también es muy común encontrárnoslo en inglés, el PDCA, Planning, Doing, Checking y Acting. Da igual, en todo caso también es conocido como ciclo de Deming. La norma ISO 27001 también está basada en el ciclo de Deming. Tiene una fase de planificación, una fase de ejecución, una fase de verificación y una fase de actuación o toma de decisiones. O sea, está inmersa en las prácticas de mejora continua. El otro aspecto clave, como les mencionaba, es la gestión de riesgos bajo cualquiera de las metodologías conocidas, que puede ser la ISO 31000, puede ser la ISO 27005 o puede ser una metodología de identificación de riesgos propia de cada empresa, en la cual hagan sus tormentas de ideas, sus brainstormings, se proporcione el aporte de los expertos, pero lo que importa realmente es que se haga un análisis de riesgos exhaustivo de posibilidades de fugas, fallas, corrupción de la información, etcétera, etcétera. Para proteger la información hay que gestionar riesgos, ya segunda vez que aparece esto en las pantallas. Y esto implica no solamente prácticas tecnológicas como cerrar los puertos USB o comprar antivirus o generar contratos con empresas de servicio que nos facilitan algún tipo de elemento que protege a nuestros sistemas de información, sino también implica muchas cosas que son, pareciera, intangibles. Alto compromiso por parte de la dirección, que ya lo han hablado nuestros compañeros, definición de un alcance, qué vamos a certificar o dónde vamos a implantar el sistema de gestión, implica capacitación y conciencia, fundamental esa palabra, con conciencia por parte del personal. Aquí estamos hablando de la conciencia de protección de la información, de la seguridad de la información. Estamos hablando también de políticas y normas, cosas que muchas veces no nos gusta. En todo caso, estamos hablando de un proceso exhaustivo y organizado. Y pareciera que también es largo y complicado, y puede llegar a serlo. ¿Seguimos? Puede llegar a ser largo y complicado. Queda de parte de los que intentan implantar todos estos controles, incorporar criterios precisamente de agilidad en esto para que no se convierta en la historia sin fin, en la historia de nunca terminar. La ISO 27002, como les comentaba, presenta los 114 controles que recomienda el anexo A de la ISO 27001. Entonces, ya tenemos claro que tenemos una norma que tiene un anexo, el anexo implica controles, esos controles vienen detallados en otra norma ISO, que es la 27002. Esta norma 27002 habla de políticas de seguridad de información, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos,
control de accesos, seguridad física y ambiental, seguridad en las operaciones, adquisición y mantenimiento de sistemas, relaciones con proveedores y una cosa súper importante que se considera necesaria para evitar multas y para garantizar la continuidad del negocio, que se llama cumplimiento. Hablamos de cumplimiento, había otra norma ISO que hablaba de cumplimiento, que era la 19.000 y algo, no me acuerdo ahora, y ahora fue sustituida por una de las familias 37.000, que tiene que ver con el compliance o cumplimiento legal, cumplimiento normativo y cumplimiento de cualquier otro requisito al cual la empresa esté comprometido. Entonces, fíjense, la norma ISO 27001 de una manera indirecta nos lleva a gestionar adecuadamente no solamente dispositivos tecnológicos que van conectados a nuestros aparatos o temas relativos a software, sino cosas que podrían resultar tan extrañas, entre comillas, para un técnico, para una persona que está dedicada a la informática, como lo es el tema del cumplimiento en materia legal. Las normas que nos pueden aplicar, las leyes que nos pueden aplicar en temas de seguridad de la información pueden ser desde cosas tan generales como la Ley Orgánica de Protección de Datos, que existe en muchos países, hasta cuestiones como las restricciones propias de un polígono industrial o una zona industrial en la cual exista, por acuerdo entre las partes, cuestiones como inhabilitadores de señales o de redes, etcétera, etcétera. Entonces, el tema cumplimiento es parte de toda esta historia. Se los comento sencillamente para que ampliemos el panorama y no solamente enfoquemos el tema de la seguridad de la información a través de una norma ISO como un tema tecnológico, les repito, sino como un tema que también incluye temas relacionados con cumplimiento de normativa. ¿Seguimos? Cuando hablamos de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, entonces estamos hablando de planificar, hacer, verificar y actuar. Este es uno de los esquemas más conocidos porque está extraído de la norma de la ISO 27000 y sencillamente presenta cuál es la secuencia de actividades para desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información. Lo más importante, que en la fase de planificación, en el cuadro superior, al final aparece selección de controles y SOA. El SOA, ya sabemos, entonces, es la declaración de aplicabilidad. Y en la fase de ejecución o operación, en el doing o hagamos, es donde se define precisamente la implantación de esos controles que definimos en el famoso SOA. ¿Pasamos? Yo le prometí que no íbamos a hablar de cuestiones técnicas de la norma. Sin embargo, la norma nos obliga en la práctica a generar documentos. Recordemos, todo sistema ISO obliga a generar documentos. La única manera de demostrar que un sistema de gestión bajo los estándares ISO está implementado es a través de documentos. Llámese documentos digitales, llámese documentos mixtos, llámese documentos impresos. Pero en la práctica hay que generar documentos para demostrar que tenemos un sistema de gestión bajo ISO 27001. ¿Cuáles son los principales documentos? Pues primero, un diagnóstico, aunque el diagnóstico no es parte obligatoria, pero digamos que permite evaluar la madurez de la empresa para saber con qué se enfrenta. Los documentos obligatorios, entre comillas, empiezan a partir del análisis de contexto. Hay que elaborar un FODA, matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que si bien no es un documento obligatorio como tal, es la herramienta más útil para demostrar cuáles son las circunstancias externas e internas que pueden afectar a la empresa, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas. Entonces, ya que existía una herramienta que sirve para verificar todas estas cosas, entonces resulta que se utiliza en el marco de la ISO 27001. La definición del alcance, los objetivos, la política,
el plan de tratamiento el organigrama de la empresa son documentos obligatorios, tanto para una ISO 27001 como para cualquier otra de las normas ISO. No necesariamente porque en muchos casos la ISO ni siquiera los pide, sino porque son la herramienta más conocida. La norma obliga en todos los sistemas de gestión, por ejemplo, a asignar roles, responsabilidades y autoridad. Esto es válido para cualquiera de los sistemas de gestión, incluyendo la 27001. ¿Qué es lo primero que pide un auditor cuando está cuando está auditando el tema relativo a los roles, responsabilidades y autoridad? Pues el organigrama. Resulta que en ninguna parte de la norma dice que tenemos que tener un organigrama, pero ya se convirtió en el elemento de evidencia por excelencia de que existen unos niveles de autoridad, unos niveles jerárquicos dentro de la empresa, y para la mejor manera de demostrar quién está a cargo de qué y quién depende y quién le reporta a quién, pues es un organigrama. Entonces, en la mayoría de los sistemas de gestión, incluyendo el 27001, tenemos que generar de manera general estos documentos. Entonces, el organigrama, los objetivos, la política. Ojo, estamos hablando de la política general, política de gestión de seguridad de la información, que no debe confundirse con las políticas internas o las políticas específicas que vienen incluidas dentro de los controles. Muchos de los implementadores critican el hecho de que se utilice la misma palabra para designar lineamientos internos o lineamientos propios de la empresa con la declaración de intenciones que representa la política general de seguridad de la información. No debemos confundirla, pero cuando estamos en la práctica podemos ver que es mucho más específico cuando hablamos de la política de gestión de dispositivos móviles, la política de cambio de claves. Hay empresas que tienen políticas, o sea, lineamientos específicos que son parte también de la ISO 27001, pero no de la parte general, común, transversal a los demás sistemas de gestión, sino de la parte específica que corresponde a el anexo A o el famoso SOA. Entonces, en definitiva, tenemos una cantidad de documentos que incluyen una matriz de riesgos o su equivalente, un plan de tratamiento de esos riesgos y el famoso SOA, políticas. Ven que se repite el tema políticas. Aquí hablamos de políticas específicas y primero hablamos de la política global. Hablamos de procedimientos, de gestión documental, de controles, de actividades de formación y concienciación. Hablamos de la necesidad de hacer auditorías internas, de hacer revisión por parte de la dirección, y hablamos de un tema que es uno de los temas más polémicos relativos a la ISO 27001, que es precisamente el tema relativo a la certificación. Pasamos, entonces, cuando hablamos de certificación, hablamos de que un ente externo es el que precisamente nos va a garantizar que nosotros cumplimos con todos los requisitos de la norma. Principales beneficios de la norma. Yo no les voy a vender la norma. Confianza, eficiencia, elementos de marketing, cultura corporativa. Ya sabemos que la norma trae beneficios. No vamos a entrar a nivel de detalle, pero para que los tengamos de manera global, entre los principales está la posibilidad de establecernos en el mercado con un elemento diferenciador, que es precisamente contar con la protección de nuestra información y la seguridad de que nuestros clientes van a tener su información a resguardo. ¿Seguimos? Ok. Mitos y realidades. La seguridad de la información no es un proyecto ni un producto, es un proceso. No se termina cuando nos hacen la certificación. ¿Por qué? Porque al final, al tener la certificación, lo que estamos es comprometiéndonos mucho más con la necesidad de seguir implementando controles, de seguir mirando cosas que no necesariamente aparecieron en el momento que hicimos la primera implantación. A lo mejor teníamos algún tipo de manejo de información que realmente no estaba considerada
al principio y después resulta que se complicó y tenemos muchos más dispositivos, muchos más elementos tecnológicos, tenemos información en la nube, tenemos muchas cosas que antes no teníamos y tenemos que actualizar los riesgos, tenemos que revisar y es un proceso, como quien dice, de nunca acabar. La seguridad de la información no es un proyecto que te inicia, se ejecuta y se termina. Es un proceso largo, continuado y muchas veces doloroso, pero que si lo hacemos bien, puede ayudarnos de manera considerable en los 4 elementos que vimos previamente de la eficiencia, la mejora de la imagen, el marketing, etcétera, etcétera. Otro mito, que con la certificación quedamos blindados. Ya sabemos que la seguridad al 100% no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles asumibles. Existen software tipo PAC que presentan la posibilidad no solamente de implementar los controles de ciberseguridad, sino también los de generales de seguridad de la información, pero ninguno es 100% eficaz. Entonces, ¿pueden ser útiles? Podría ser, pero no necesariamente. Por tanto, eso de que compramos un software, implementamos la norma, pues como que no funciona. Seguimos. Cuando hablamos de otros mitos relativos a la seguridad de la información, uno de los más conocidos es de que la norma ISO 27001 es solo para grandes empresas. Y es mentira. La norma aplica tanto a empresas muy grandes como a empresas pequeñitas, como a empresas de servicios. Las que más lo utilizan, evidentemente, son los bancos y las grandes, las energéticas, por supuesto, pero cada vez más son las empresas que implementan sistemas de gestión de seguridad de la información que no son ni siquiera medianas, sino pequeñas. Otro error, todavía no estamos entrando en los errores, pero sí en los mitos. ¿La seguridad de la información es responsabilidad del área tecnológica? Pues no. Resulta que el área tecnológica no necesariamente está empapada de muchas cosas relativas al tema recursos humanos, al tema compras y adquisiciones, al tema atención al cliente, aun cuando el área tecnológica está relacionada con todas ellas, no es responsabilidad del área tecnológica o del área TI implementar la ISO 27001. Que sea colaborador activo, sí. Que el CISO, el famoso CISO, puede ser quien lleve la voz cantante, pues también, pero manteniendo siempre el aspecto estratégico, el punto de vista multidisciplinario, porque, les repito, no se trata de una norma tecnológica. Otra cuestión que se repite mucho es que es una ISO 9001 más grande. La ISO 9001 implica desarrollar políticas de calidad, objetivos de calidad, desarrollar procedimientos, etcétera, etcétera, pero resulta que las áreas, aun cuando son muy compatibles a nivel de estructura, resulta que una ISO 27001 implica mucho, mucho más desarrollo, mucho más dedicación e inclusive mucho más conocimiento técnico y aplicado que una ISO 9001. Es innegable que empresas que ya tienen un sistema de gestión de calidad resulta mucho más fácil desde el punto de vista de la cultura corporativa, incorporar prácticas como el seguimiento de los procedimientos, el conocimiento de la política, la difusión de la información, la realización de auditorías internas, pero no necesariamente por tener una ISO 9001 vamos a garantizar el éxito o la efectividad de un sistema de gestión de seguridad de la información. Puede ser muy complicado incorporar los controles de un sistema de gestión de seguridad de la información. Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque se puede empezar con cosas muy sencillas, como restricciones y limitaciones de seguridad desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de bloqueo de puertos, bloqueo de acceso, limitaciones, accesos a documentos en los servidores, cosas muy sencillas y muy básicas, y después, con el tiempo, para agilizar precisamente la implementación, se puede ir integrando poco a poco con todas las áreas y con toda la gestión operativa. ¿Seguimos? Hablemos entonces de aciertos y errores. Un acierto, considerar la seguridad de la información o la implementación de una ISO 27001 como una inversión, no como un gasto.
porque solamente calcular el nivel de pérdida en que se transformaría la consolidación de uno de los riesgos que se identifiquen, ya por allí se compensaría el gasto o el costo de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Pero una cosa en la que no debemos caer es en creer que es barato o es fácil o es muy corto. No se trata de que sea difícil o que sea caro, se trata de que se lleva su tiempo, que requiere su dedicación, requiere aplicación de conocimiento específico que generalmente los informáticos y los dedicados a las TI los tienen y de sobra, pero también hay que tener en cuenta que exige un plus, una adición de tiempo, de esfuerzo que no necesariamente está basado en lo que ya conocemos cuando tenemos un sistema de gestión. Otro acierto, designar un CISO, el famoso comandante o jefe de seguridad de la información. La norma no lo pide, de hecho, no dice que tenga que existir formalmente, no obliga, pero es muy recomendable para dirigir, para comandar la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Otro acierto, estimular la conciencia del empleado por la seguridad. Designar grupos de detección, grupos multidisciplinarios de detección de no conformidades. Cualquiera dentro de la empresa puede detectar fugas de información, posibilidades de que la información se vea vulnerada, y no necesariamente estamos hablando de ciberseguridad. Vuelvo al tema. Podemos hablar de cuestiones como que alguien puede detectar que el horario de atención de los proveedores coincide con el horario en el cual determinados empleados se van a hacer su colación, y en ese horario quedan descuidados o los computadores o los archivos o los lugares donde están las carpetas con información clasificada. Entonces, un proveedor no autorizado puede tener acceso a información que no debería. Entonces, ese tipo de cosas perfectamente puede incorporarlas como sugerencia cualquier empleado a un sistema de gestión a través de la implementación de controles, a través de un buzón de sugerencias, a través de muchas prácticas propias de un sistema de gestión bajo ISO. Lo más importante, como acierto, hacer un análisis de riesgo exhaustivo. Si no se hace un análisis de riesgo exhaustivo, no puede haber un SOA, no puede haber una declaración de aplicabilidad, por tanto, no se van a identificar los controles necesarios para la empresa. Y un gran acierto, por supuesto, es buscar asesoría experta cuando no se tiene. Muchas empresas cuentan con personal con competencias más que suficientes para implementar su sistema de gestión, pero la mayoría, no es el caso, necesitan apoyarse, no digamos contratar, pero porque no necesariamente hay que contratar personal externo, pero sí a apoyarse en asesoría experta. En cuanto a los errores, pasamos. Seguimos. Uno de los principales errores es que la alta dirección no esté convencida de la utilidad de implementar una norma, porque las normas generalmente nos traen dolores de cabeza, son complicadas, son difíciles de leer, son de la gente que está en el área de letras y no de nosotros que somos científicos, etcétera, etcétera. Si la alta dirección no está convencida de la necesidad de proteger su información y de gestionarla adecuadamente, pues mal vamos, porque no va a generar ese efecto cascada que se requiere para que la conciencia de la empresa gire en torno a lo que tiene que ver realmente con la protección de la información, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Otro error, no involucrar a todas las áreas. Les repito, esto no es un tema tecnológico, es un tema específicamente, un tema que no específicamente es tecnológico, sino que puede afectar a toda la empresa y en el cual deben participar todas las áreas. No se debe considerar la seguridad de la información como un gasto y implementar una norma ISO 27001, además de los posibles gastos asociados a adquisiciones y a contrataciones
relativas a los controles, también implica cosas como contratar o pagar por la auditoría de certificación. Recordemos que certificarse, aun cuando el ente certificador no es un proveedor de servicios, es un ente externo imparcial que no debería considerarse como un proveedor, a final de cuentas, pues cobra. Entonces, es un gasto adicional el tener que considerar la necesidad de certificarnos, y certificarse no es barato. Entonces, hay que ver también establecer un equilibrio entre realmente lo necesito certificarme, y cuánto estoy dispuesto a invertir, que no se trata de gastar, en la certificación, la implementación y la adopción de esos controles. Otro error, creer que nuestros controles son suficientes. Ya sabemos que en muchas empresas existen controles de seguridad, controles de acceso, controles biométricos, controles de acceso a los documentos a través de los servidores, controles relativos a quién tiene acceso a los documentos y quién no, elementos de protección documental, elementos de protección física, pero creer que son suficientes nunca es una buena práctica hasta que se compruebe a través de la declaración de aplicabilidad. Otro gran error, solo buscar el certificado. Si solo queremos tener un certificado ISO para competir en una licitación o para demostrarlo o para lucirlo frente a la competencia, pues realmente no va a funcionar por muy poquito tiempo, y al poco tiempo vamos a ver que las prácticas van a caer en desuso, vamos a estar constantemente dando carreras para elaborar documentos al final de los periodos en los cuales ya está muy cerca la auditoría, etcétera, etcétera. Y un gran error que va asociado precisamente al tema agilidad es querer abarcar demasiado al inicio. Para poder agilizar un proceso de implementación de norma ISO 27001, una de las principales recomendaciones es ir por fracciones, ir por partes e ir cerrando temas, ir cerrando fases de implementación a medida que se van desarrollando los controles. ¿Para qué? Para evitar tener que hacer pruebas al final de un proceso súper largo que se convierte en meses y meses de implementación. Entonces, una buena práctica es abarcar pequeñas porciones o pequeños grupos de controles o restringir el alcance desde un principio para no caer en querer abarcar demasiado desde la primera vez. Y les repito, uno de los principales errores es creer que esto es un proyecto que finaliza al certificarse. Evidentemente no finaliza al certificarnos, sino que justo cuando nos certificamos es que nos estamos comprometiendo con seguir trabajando. ¿Seguimos? Ya nos queda poquito. En el marco de la agilidad, recomendaciones: mantener la sencillez. O sea, no tenemos por qué buscar controles complicados. Restringirnos a un alcance manejable y reducido puede ser una buena opción desde el principio. Ir cerrando acciones, implementaciones parciales y secuenciales para evitar tiempos excesivos de implementación. Usar y aprovechar lo ya implementado. Por supuesto que tenemos controles, no necesariamente son suficientes, pero qué mejor manera de aprovechar los recursos que tenemos si los podemos aplicar en la implementación de un sistema que nos va a dar beneficios, como puede ser la certificación de nuestro sistema de gestión de seguridad. La agilidad también implica tener un calendario realista e ir cumpliéndolo, reservar formalmente tiempo para la seguridad de la información. Los temas de capacitación y difusión constante, ya lo mencionaron nuestros compañeros previamente, para que se conozca el proceso y para difundir, para que se tome conciencia del proceso, por supuesto que lo agiliza. El comunicarle los progresos al personal, evidentemente, es un plus en materia de agilidad, porque la gente se va motivando y se va incorporando con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, el tema relativo a la seguridad de la información.
Es preferible constituir equipos de trabajo con reuniones cortas y frecuentes que reuniones espaciadas, largas y tediosas. Eso también agiliza los procesos y es parte de este tema relativo a agilidad. Fíjense que en este caso no estamos hablando de agilidad a nivel de herramientas ágiles, sino de prácticas ágiles, prácticas que recorten tiempos, agilicen procesos, etcétera, etcétera. Es importantísimo ir revisando frecuentemente el cumplimiento de tareas, sea a través de una carta Gantt o a través de lo que haga, del calendario establecido que haga falta, y ahí juega un papel súper importante el famoso CISO, o comandante o jefe de implementación de seguridad de la información. Y por supuesto, ya que hablábamos de resistencia al cambio, combatir la resistencia al cambio con acciones simples, acciones como que cuando hablábamos del famoso POSIT, de todos los sistemas que han caído o empresas que se han visto en riesgos considerables sencillamente porque alguien tenía la clave, la contraseña anotada en el POSIT pegado al monitor. La resistencia al cambio existe, la gente siempre nos va a decir que siempre lo han hecho así, pero si a través de la conciencia o de la generación de actividades tan sencillas como dejar de pegar el POSIT dentro de en la pantalla, podemos generar prácticas, buenas prácticas y combatir la resistencia al cambio. ¿Pasamos? Necesitamos un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, en este caso, hay que hacerse sencillamente algunas preguntitas. ¿Cuánto pagaría la competencia por información confidencial de tu organización? Si esta pregunta se puede responder de manera contundente y la cifra es importante, necesitamos un sistema de gestión de seguridad de la información. Si no se evalúan nuestros procesos, si no existe capacitación para responder adecuadamente a una amenaza en materia de seguridad de la información e inclusive de ciberseguridad, si no tenemos un plan definido y probado para actuar ante una emergencia o una contingencia o incidente de seguridad, necesitamos un sistema de gestión de seguridad de la información. Si no tenemos procedimientos y controles para protegernos de software malicioso, necesitamos un sistema de gestión bajo ISO 27001. Pueda que no sea la primera prioridad, pero de que nos hace falta controles y nos hacen falta buenas prácticas, pues es más que evidente. Si no tenemos políticas de seguridad definidas y difundidas dentro de la organización, pues con más razón. Si resulta que se cumplen todas esas preguntas y en todos los casos tenemos razones para ver que nos faltan herramientas, nos faltan acciones para abordar esos riesgos de seguridad que se pueden presentar, evidentemente necesitamos un sistema de gestión de seguridad de la información. Y ojo que yo no les estoy vendiendo la posibilidad de que exista la obligación de generar un sistema de gestión de seguridad de la información. Yo como implementadora de muchos sistemas de gestión bajo muchas normas, sencillamente les refuerzo la idea de que utilizar un sistema de gestión siempre va a ser mejor que no tener ninguno y que tener prácticas dispersas de gestión que muchas veces no son coherentes unas con otras y que pueden generar más confusión y más problemas que beneficios. Seguimos y ya casi terminamos. En definitiva, una empresa recuperará su inversión en ISO 27001 si evita al menos un incidente medianamente grave. Entonces, no considerar la norma como una complicación, un proyecto complicado, sino más bien como un beneficio que nos va a permitir desempeñarnos de mejor manera, no solamente a nivel de protegernos de ciberdelitos, sino a nivel de proteger toda nuestra información y todo lo que tenga que ver con el activo más importante de nuestra organización, más allá de las personas, sino, porque por supuesto tenemos que proteger a nuestra gente, pero inmediatamente después, ¿de qué depende la empresa? De manejar adecuadamente su información. Es muy conocida la historia de las empresas estas que sencillamente por tener el POSIT perdió
muchísimo dinero. No ha sido una, han sido muchísimas, pero también hay muchas empresas que han tenido muchas pérdidas por incidentes de seguridad tan simples como no tener controles adecuados de acceso en una puerta, no tener una cerradura de seguridad, no tener horarios establecidos para acceso de las personas. Todas estas cosas que pueden resultar, entre comillas, triviales, se pueden gestionar a través de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la recomendación, ya para finalizar, es recordar que la implementación de controles es importante. Debemos proteger la seguridad de nuestra información, pero nunca vamos a tener un sistema 100% seguro. Lo que podemos hacer es minimizar los riesgos y para eso precisamente existe la norma de la que estamos hablando. Les agradezco por su tiempo. Si tienen preguntas, bienvenidas serán, pero en general espero que estén un poco más cerca de la norma y no la tengan tan alejada como generalmente estamos acostumbrados a mirarlas. ¿Okay? Eso. Buenísimo, Álida, espectacular, muy buena ponencia y a través del chat ahí constantemente te estuvieron diciendo bien, grandioso, fabuloso, cuál es tu número de celular, cuál es tu estado civil. Muchas gracias. Pero ahí nosotros cumplimos con preguntarlo, nada más con eso. Álida, nosotros ya hemos llegado al término del evento. Dime. Hay varias preguntas en el chat, así que te vamos a dejar tarea. ¿Ya? Te vamos a lanzar solo dos preguntas y te pedimos que seas muy breve y concisa en responderla y las demás te las vamos a hacer llegar para que luego, después del evento tú la puedas responder en el mismo chat, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, bien breve y concisa. No hay ningún problema. Eso. Ricardo Javier Ramírez, ¿cuándo sale la nueva versión de la norma ISO 27001 y cuánto tiempo tiene la empresa para certificarse en la nueva versión cuando salga? Ok, resulta ser que están peleando, hace tiempo que están, de hecho, IEN tiene una versión, no, inclusive la fecha actual, pero todavía no hay fecha definitiva. Supuestamente ya debería haber salido, porque estamos todavía trabajando con la versión 2013, pero si le digo fecha, pues estaría mintiéndole porque me estaría comprometiendo con algo que de verdad todavía no está claro. O sea, todavía no se sabe cuándo sale la próxima norma. Están en ello hace meses y todavía no hay ninguno. Y en cuanto al tiempo que tiene para cambiarse, generalmente es una convención ISO, 3 años de transición, pero en el tema informático queda que lo reduzcan un poco por la velocidad con la que cambian las herramientas tecnológicas. En el caso, por ejemplo, de la transición de la 45001, se implementó, se publicó en 2018 y hubo tiempo hasta 2021 para hacer la transición. Generalmente son 3 años. Lo que sí no garantizo es que vaya a ser el mismo tiempo, ¿ok? Que tengan para adoptarla. Eso, buenísimo, Álida. Y la segunda y última pregunta, porque las demás van a quedar de tarea, ¿ya? Sandra Reyes Villegas nos comenta, esto de la seguridad de la información y continuidad del negocio, infiero que se debe haber incluido nuevos riesgos inherentes a la nueva normalidad en cuanto a riesgos de contagio y riesgos de naturaleza, que son nuevas aristas que se imponen para considerar en las ISO, actualizadas o se trata en forma genérica. Esa es mi pregunta para Álida. ¿Qué opinas tú respecto a eso? De manera bien breve y concisa, por favor. ¿Me está preguntando por mi opinión? Si la pregunta sobre la opinión, por supuesto que el tema controles de seguridad implica más que solamente técnica. El tema pandemia a la controles que antes no considerábamos. Cosas como, por ejemplo, la adopción del teletrabajo como práctica continua implica la necesidad de gestionar la información de otra manera. El hecho de implementar jornadas parciales, por ejemplo, 75% teletrabajo y 25% presencial, obliga a rediseñar procedimientos de trabajo e incorporar controles que antes no teníamos. Entonces,
No me queda muy clara si la pregunta iba orientada a mi opinión, si es necesario, o si la hizo, lo ha considerado. Pero en ambos casos, digamos que hay una sintonía con la adopción de cambios relativos a la continuidad de cosas. Tiene que ver esta nueva etapa, con esta nueva, digamos, realidad que tiene que ver con seguridad personal, continuidad de negocio y, por supuesto, seguridad de nuestra información. No sé si le queda claro porque no tengo muy clara la orientación de la pregunta, pero si es frente a mi opinión, por supuesto que deben ir en sintonía estos tres aspectos. Y si la pregunta iba orientada hacia el tema ISO sí considera, ya que es una norma abierta que dice qué hacer, no dice qué hacer, perdón, dice qué debemos hacer, pero no cómo hacerlo. A medida que van cambiando circunstancias, permite a esta nueva realidad y a estas nuevas circunstancias de pandemia o de posibilidad de contagio, de seguridad de las personas. ¿Ok? Súper, súper, muy bien. Muchas gracias, Álida. Joaquín, por favor, ahí protocolarmente los agradecimientos, los despidos y luego pasamos al cierre del evento. Sí, yo despido a Álida agradeciendo mucho su participación. La despido yo porque yo la vi primero. Por si acaso, a los que están ahí escribiendo. Entre caballeros, por favor, entre caballeros, adelante, Joaquín, por favor. Entre caballeros sacamos los sables y peleamos por último. Cuéntenme. Entonces quisiera agradecer a Álida su participación y su predisposición y su ¿cómo se llama? Su ganas de tratar de exponer después de todos estos problemitas. Así que gracias, Álida. Muy bien, te felicito, todo muy clarito, que sí que gracias nuevamente y ahí nos estamos en contacto como siempre. Un gusto para mí haber compartido este rato con ustedes y bueno, lamentablemente muchos problemas técnicos, pero espero que los hayamos superado de la mejor manera posible. Sí, salió todo bien, por lo menos. Eso, buenísimo, Álida. Un fuerte abrazo. Te invitamos ahora a que te mantengas en el backstage porque ahora solo nos queda un cierre de 2-3 minutos y nos vamos, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, Álida. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Chao, chao. Chao, Álida, gracias.